Estamos ya de regreso en el programa, como lo había anunciado, estoy con Juan Carlos Rivera. Juan Carlos Rivera es miembro supernumerario del Opus Dei. El Opus Dei es la obra que fundó San José María Escrivá de Balaguer, cuyo aniversario de canonización se celebra mañana 26 de junio y evidentemente es uno de los santos más importantes de habla hispana. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Quique. Gracias por invitarme. ¿Cuál crees, qué es lo que tendríamos que decir que hace a San José María Escrivá de Balaguer un santo distinto entre todos los santos de la Iglesia Católica? Bueno, Dios sabe cómo hace las cosas, hay que empezar por eso, y a cada quien le pide, ¿no?, algo en especial. A San José María, ¿no?, nuestro Señor le pidió que recordara a todas las personas de todas las condiciones y en las más distintas circunstancias que están llamados a ser santos, que somos hijos de Dios, ¿no?, y que esa es una realidad que tiene que llenar nuestra vida, ¿no? Es decir, en el día a día tiene que manifestarse esa realidad de sabernos hijos de Dios. Es Entonces, por ¿qué es lo eso, que hace San José María? Recibe ese mensaje, digamos que esa tarea que le da nuestro Señor a él, ¿no? Y lo que hace él es difundirla, ¿no?, en todo el mundo. a él se le dice el santo del ordinario. Exactamente. Explícanos el concepto de el santo del ordinario. Bueno, esa denominación, ¿no?, se la dio nuestro querido San Juan Pablo II, y tiene que ver mucho porque para muchas personas, ¿no?, podrían pensar, ¿no?, que el tema de la santidad, ¿no?, puede ser algo solo propio de los sacerdotes o de personas que tuvieran que apartarse del mundo para poder vivir esta santidad que el Señor pide, o que es una cosa súper extraordinaria, que solo unos son elegidos, ¿no? Y en verdad, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, ¿no?, le planteó, o mejor dicho, nos enseñó que el Señor nos llamaba a todos, ¿no? Y el Concilio Vaticano II reafirma ese tema, o lo recuerda nuevamente, ¿no?, que el Señor llama a todos. Y entonces, si el Señor llama a todos, entonces comportarnos como hijos de Dios, ¿no?, ser personas que son verdaderamente cristianas y que con sus actos muestran dan testimonio de su fe, no es solo para algunos, sino es para todos. Y entonces, por lo tanto, si es para todos, este llamado a la santidad es en medio del mundo, en las actividades más comunes y corrientes, en el partido de fulbito, en la clase que da una persona, pues en una entrevista, en la fiesta, no, o sea, todos, ¿no?, están. Y por eso, ¿no?, San José María, ¿no?, tiene esa en el santo del ordinario, porque nosotros vamos a corresponder a ese llamado amoroso de Dios, ¿no?, en nuestras tareas más comunes y corrientes, lavando una olla, barriendo, escribiendo un artículo, ayudando a alguien a cruzar la calle, haciendo un poco de labor social con las personas, jugando el partido de fulbito, ¿no? Es decir, ¿dónde estará la diferencia? Pues que cuando vamos a patear al arco vamos a decir, no, mejor no le meto gol porque se va a sentir mal. No, sino que igual pateará y meterá gol, pero cuando juegue cuidará al otro jugador, respetará las reglas, tratará de detenerse. Si el jugador del otro equipo se cayó, se detendrá a ver si le puede ayudar. Es decir, vamos un poquito a seguir lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso es un poco la santidad en medio del mundo, ¿no?, en lo ordinario. Esto, entonces, Juan Carlos, quiere decir que cualquier persona puede santificarse haciendo bien las cosas, con honor, con alegría, en el día a día. No necesitas estar Exactamente. metido dentro de una iglesia todo el día, no necesitas tener una vocación de claustro, no necesitas ser sacerdote, sino que uno puede ser un santo en su vida cotidiana. Esa fue la Sí, gran exactamente. revolución del pensamiento de Escrivá de Balaguer. Bueno, pero es una cosa que ya el Señor la había enseñado, ¿no? Es decir, San José María nos enseña que esto no era, mejor dicho, esto siempre será una novedad para cuando un hombre se lo encuentra en su vida. Siempre es encontrarte con la verdad, y la verdad siempre tiene algo de novedad en nuestra vida porque es un impacto que nos cambia, pero es una enseñanza del Señor, es tan antigua como el Evangelio. El Señor llamó a las gentes más comunes y corrientes, a todos los llamó a que los siguieran, ¿no? Entonces, ¿no? Y uno puede preguntarse, pero ¿dónde está el fundamento, digamos, de este llamado? Pues el que podamos comprender
el que podamos entender, ¿no?, que somos hijos de Dios. O sea, ahí está el fundamento, ¿no?, de todo esto. Y es un tema que requiere, ¿no?, eh, meter la cabeza, hacerse consciente de que verdaderamente somos hijos de Dios, hijos amados, ¿no? Es decir, tenemos un Dios, ¿no?, impresionantemente amoroso. Mira, fíjate este recorrido primero. Lo crea el hombre por amor. Viene y se hace hombre para redimirlo por amor. Sube a la cruz, que ya es un sacrificio enorme, para justamente, ¿no?, salvar al hombre, para liberarlo del pecado, sube a la cruz. Y en esa muestra máxima de que conoce a su criatura, la conoce muy bien, se queda en el sagrario, es decir, porque es Dios, puede irse y quedarse, decide quedarse en el sagrario, ¿no? Y ahí está, para acompañarnos, porque el ser humano, ¿no?, para sentir el amor de Dios necesita cercanía. Entonces, cuando uno va a la iglesia y está ahí el sagrario y sabe que el Señor está ahí en la forma sacramental, pues es una cosa muy bonita saber que está ahí por amor, está ahí para acompañarnos, está ahí para darnos fuerzas. Es decir, fíjate que la vida del cristiano, ¿no?, es una vida, ¿no?, que se camina en compañía, de la mano del Señor. Había unas cosas muy interesantes de San José María Escrivá de Balaguer. Tengo dos frases que a mí me parecen interesantes, pero las soltaremos una por una. Una de ellas decía, hay una sola forma de hacer las cosas, bien hechas. Era una cuestión bastante interesante y que tiene que ver precisamente con esto de santificar la vida cotidiana. Las cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bien. Sí, sí, él remarcaba mucho, ¿no?, de que si nosotros, ¿no?, vamos a corresponder a ese amor. Yo acabo de hablar hace un ratito de que darnos cuenta que somos hijos de Dios, pero de un Padre que nos ama muchísimo. Pero lo natural en el ser humano es que ante el amor correspondamos con amor. Entonces nos viene la pregunta, ¿y cómo viene esa respuesta del hombre? Bueno, esa respuesta es una respuesta de un sí al Señor, de un sí a su llamado, ¿no? Y que se va concretando, porque el amor se tiene que concretar. Y un modo de concretarlo, por ejemplo, es que al hacer el trabajo, ¿no?, el trabajo cotidiano del día a día, se lo podamos ofrecer a Dios, pero para ofrecérselo hay que hacerlo bien. ¿Y hacerlo bien qué significa? Pues poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad, ¿no?, hacerlo del modo más cuidadoso, llegando, como él decía, a los detalles, ¿no? O sea, los detalles son muy importantes. Uno puede preguntar, ¿a qué se refiere con eso de los detalles, no? Por ejemplo, al barrer, pues no sé, el cuarto de la casa, la cocina si quieren, ¿no? Entonces, pues no vamos a dejar pues partes que se queden sucias porque están debajo de la silla, porque están en una esquina, ¿no? Vamos a barrer bien eso por amor a Dios. Si alguien pela papas, ¿no?, pelará las papas, ¿no?, y se santificará pelando papas, pero las pelará tratando de primero de que sacar la menos cantidad de cáscara para que no se pierda la pulpa de la papa, no dejará pues esos puntitos, no los sacará para que esté bien peladita, las cortará bien, o el maestro que dicta, no sé, pues una cátedra, ¿no?, se preparará bien, dictará, explicará, pedirá preguntas para que la gente lo haga bien, o el doctor, ¿no?, que recibe un paciente, ¿no?, lo recibirá, lo invitará a sentarse, le preguntará, analizará, ¿no?, los elementos, le dará una receta, hará un seguimiento, ¿no?, lo llamará después de un tiempo a ver cómo se siente. Entonces, a eso se refería. O cuando uno está cansado, a veces ya al final de la jornada, ¿no?, puede ser que uno esté ya muy cansado, ¿no?, y entonces al estar cansado, ¿no?, viene el momento de poner una cuota de sacrificio y acabar el trabajo y acabarlo bien. No porque estoy cansado y bueno, me cansé, pues ya lo dejo. No, 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 señor mío, no, aquí lo voy a hacer por amor a Dios, lo voy a hacer bien, voy a terminarlo bien. O otras cosas, ¿no?, que hay gente que a veces llega y puede acercarse a interrumpir, digamos, el trabajo, pero no, vamos a escuchar a esa persona, vamos a atenderla con cariño, vamos a ver qué necesita. Entonces, a eso se refería él con cuidar los detalles en estas cosas que yo he descrito ahorita, que son de los más comunes y corrientes para toda persona, o el mismo hecho de ir por la calle, ¿no?, y saludar a alguien que conoces y saludarlo con una sonrisa, o este que te pide una ayuda, atenderlo un poquito, que te está pidiendo una colaboración o algo, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ¿no?, que son de las cosas más comunes y corrientes, se pueden hacer y hacer muy bien por amor a Dios. La otra frase que me parece realmente muy interesante es una frase de su libro Camino, donde él dice, la caridad no consiste tanto en dar como en comprender. Sí, bueno, lo que pasa es que a veces ponerse en los zapatos de las otras personas para con cariño poder ayudarles no es nada fácil, Quique, ¿no? O sea, muchas veces podríamos partir de que, por ejemplo, en un matrimonio, ¿no?,
a veces se dan dificultades, a veces se dan conflictos, ¿no? Y yo siempre a veces lo digo en serio, ¿no? Más que responder a una cosa que alguien en el matrimonio, la esposa, el esposo puede decir molesto, yo respondo y no, luego cruzo un plato y luego cruzo otro plato, más que eso. Si en ese instante, ¿no? Le preguntamos al Señor qué espera de nosotros, ¿no? En ese momento tenso, ¿no? El Señor no nos va a decir, vamos, tú tienes la razón, sigue adelante, ¿no? El Señor nos va a pedir que comprendamos lo que está diciendo la otra persona, que acojamos al otro. Y entonces eso ayudará a que eso se resuelva. Pero bueno, ese es un ejemplo, como hay miles de ejemplos, ¿no? De que para ayudar a las personas, ¿no? A que puedan acercarse a Dios, a que puedan mejorar en lo que están haciendo, a que se sientan bien, ¿no? Hay que acercarse y comprender, entender a las personas. Entonces, esa es una gran muestra de caridad, ¿no? A veces las personas son muy duras, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una falla a veces en el razonamiento. A veces uno dice, ¿no? Mira, si yo estuviera en sus zapatos de esa persona, yo no haría eso. Pero no se trata de medir las cosas, sino es decir, si yo no estuviera en los zapatos de esa persona, si yo fuera esa persona, ¿no? ¿Qué haría? No, no, yo qué haría siendo lo que soy en los zapatos de esa persona. Es que no la estás comprendiendo. Entonces, ese es un reto, ¿no? ¿No? Donde está la caridad, está el amor, comprender a los otros, ¿no? Y que ayudaría mucho, en verdad, en muchas situaciones en las cuales sienten tensión o se puede actuar equivocadamente. Claro. San José María Escrivá de Balaguer parece que eh, lo que hizo es profundizar las enseñanzas de Cristo y organizarlas dentro de lo que se llama Opus Dei, que traducido es obra de Dios y que la gente mayormente conoce como la obra. Eh, San José María Escrivá había escuchado, me imagino, a, a, a Cristo y él, Jesucristo había dicho, no quiero, cuando rezaba a Dios Padre, decía, no quiero que los saques del mundo, quiero que los protejas, ¿no? Y San José María parece que no quiere sacar a la gente del mundo cuando crea la obra, y él imagina una organización donde los más importantes, los más numerosos, no son precisamente los sacerdotes, sino son los laicos como tú, es decir, personas que están en el mundo, personas que están casadas, personas que viven el día a día. ¿Cómo es la organización del Opus Dei en estos momentos? Sí, bueno, tal vez de lo que, digamos, más útil o podría ser mencionado en este momento en primer lugar es que la obra es una institución de la iglesia, ¿no? Que sus enseñanzas son las mismas enseñanzas de la iglesia, ¿no? Que tiene un carisma propio, indudablemente, es el que Dios le concede, ¿no? A todo eso, ¿no? Y que está abierto a todo el mundo, es decir, todas las personas, ¿no? Que quisieran recibir una formación pueden acercarse, ¿no? Al Opus Dei, a la, ¿no? Como dicen, a la obra, ¿no? Acercarse, ¿no? Que lo que hace es dar formación, ¿no? Y entonces, siempre San José María decía que la obra era una organización desorganizada, ¿no? Porque no se trata tanto de jerarquías, ¿no? Sino que todos tienen la misma vocación, o sea, cada persona, ¿no? Que pertenece a la obra, ¿no? Su vocación es la misma, ¿no? Es saberse hijo de Dios y que está llamado a la santidad, ¿no? Y que además esta santidad, ¿no? Como una copa que se llena, tiene que rebosar. Y rebosar significa pensar en los otros. Es decir, si tú encuentras algo bueno, Kiko, muy bueno, y que te llena la vida y que te trae paz y te trae felicidad dentro de las circunstancias difíciles que nos va a rodear, ¿no? ¿Cómo no compartirlo con los otros, ¿no? Entonces, todos están empeñados en esa tarea, ¿no? Y en la obra, pues, ¿no? Está la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, unos sacerdotes, ¿no? Que dan, pues, esa atención espiritual a los otros, ¿no? Hay una persona, ¿no? Que me da atención espiritual, me ayuda, me puedo confesar, me puede escuchar, me puede aconsejar, porque una cosa muy bonita, ¿no? Y que tenemos todos que aprenderlas, ¿no? Es que en estos temas, ¿no? Necesitamos caminar un poquito acompañados porque a veces, ¿no? Uno es mal consejero de sí mismo, ¿no? A veces ocurre, ¿no? Que cuando uno se aconseja a sí mismo, a veces no acierta en muchos temas. Es más, yo podría decir que en el tema matrimonial, por ejemplo, ¿no? Cuando a veces está habiendo mucha dificultad, ¿no? Hay que buscar la ayuda de otro. Obviamente hay que saber a quién buscar también, porque hay que buscar a aquel que yo sepa que me va a aconsejar bien, por su rectitud, por su edad, por su conocimiento, ¿no? Me va a aconsejar bien y me va a ayudar. ¿Cuánta- ¿Cuántos miembros del Opus Dei hay en el mundo?
Pues mira, me agarras en frío, ¿eh? En este momento no te puedo decir el número exacto, Claro, no, yo sé que pero podrían que, ser decenas, cientos de miles, y la pregunta iba, un porcentaje muy pequeño de ellos son sacerdotes, ¿verdad? La gran mayoría son numerarios y supernumerarios. ¿Qué es un numerario y qué es un supernumerario? bueno, mira, vamos a ver, como ambos, tanto un numerario como un supernumerario, ¿no? Son dos personas comunes y corrientes, ¿no? Que tienen la misma vocación, ¿no? Que han respondido a esa vocación que sí, ¿no? Es decir, cuando el Señor le ha dicho, bueno, no, aquí estoy, ¿no? Y te respondo, pues yo sí, ¿no? Todo eso, ¿no? Es decir, y la única diferencia, ¿no? Que hay, ¿no? Es pues un poquito la disponibilidad, ¿no? La mayoría de los supernumerarios, ¿no? Son casados, tienen familia y por lo tanto, ¿no? Tienen pues que dedicar tiempo, esfuerzo y meter cabeza en sacar adelante a la familia, ¿no? Y eso, claro, ¿no? Les da menos disponibilidad que un numerario más bien, que más bien no está casado y que se dedica pues, a las labores apostólicas con mayor intensidad, con mayor fuerza, tiene mayor disponibilidad, ¿no? Si lo necesitan, pues no sé, hoy a las 5 de la tarde y él para dar vamos a poner una clase, para conversar con alguien, tiene mucha mayor posibilidad de decir, ahí estoy, que un supernumerario que de repente dices, bueno, sabes que tengo justamente que atender a mi esposa o llevar a mis hijos al dentista, no sé, hay un poquito de menos disponibilidad, pero ambos compartimos la misma vocación, es decir, no hay diferencia ahí, ambos, ¿no? Y estamos llamados a la santidad y tenemos que responder, ¿no? Y dar la talla a esa vocación, ¿no? Lo mejor que podamos. Hay una cuestión que a mí me pareció interesante. Yo tuve oportunidad de entrevistar a Monseñor Luis Sánchez Moreno Lira, ex arzobispo de Arequipa, ya fallecido. Y hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que Monseñor eh, Luis Sánchez Moreno Lira resultaba muy importante en la historia del Opus Dei porque fue el primer obispo que tuvo el Opus Dei en el mundo. Y eso me pareció una cosa realmente impresionante. Y él me contaba algunas cosas sobre el Opus Dei, y una de las cosas que él admiraba del Opus Dei era precisamente esta vocación que existe de saberse hijos de Dios. Él decía, somos hijos de un Dios que nos ama con locura. Y hemos visto que hay muchas maneras de hacerlo. ¿Qué diferencia existe entre un ciudadano común y corriente y un ciudadano del Opus Dei? ¿Cómo podrías marcar la diferencia? Bueno, todos somos ciudadanos comunes y corrientes. Primero partamos de eso aquí, que es decir, todos somos iguales, ¿no? A todos nos llama el Señor, ¿no? La diferencia está en la respuesta, ¿no? Es decir, simple y sencillamente lo que nos podría diferenciar no es que uno ha dicho sí, ¿no? Y el otro de repente se lo está pensando todavía, ¿no? Y ojalá pronto diga que sí, ¿no? Esa sería la diferencia que yo diría, es decir, el que ha dicho sí, ¿no? Entonces le ha dicho sí, Señor, ¿no? Yo respondo a esa llamada tuya, ¿no? Que es una llamada hecha con mucho amor, ¿no? Y correspondo, ¿no? Eh, con todo, es decir, no dejo ningún espacio, ¿no? Señor, ¿no? Es decir, vamos a ver, todo lo que sean mis actos, mis pensamientos, todo irán en la misma línea de esa respuesta, ¿no? Y eso en verdad, ¿no? San José María muchas veces nos ponía el ejemplo del farol encendido, es decir, dos faroles son idénticos, ¿no? ¿No? O si quieres, ahora hablemos de dos focos, no son idénticos, tú miras dos focos, ¿no? Pero si uno está encendido y otro está apagado, ahí está la diferencia. ¿Y qué hace que uno esté encendido y el otro apagado? Pues que uno ha dicho, sí, Señor, ¿no? Respondo a tu llamado, pero tu llamado me lleva a una vida concreta, a un conjunto de acciones, de respuestas a nuestro Señor, de amor, de trato a través de la oración, de vivir los sacramentos, ¿no? Todo eso, ¿no? Es decir, esto, y de atención a los otros, que son también hijos de Dios y por lo tanto mi familia, mis amigos, ¿no? Una preocupación por ellos, porque estén bien, todo eso. Entonces, hay una respuesta que iba a concretarse en actos, ¿no? Y otro que de repente aún no se ha encendido y ojalá se encienda también, ¿no? Y le responda que sí al Señor y pueda tener esa vida, ¿no? De respuesta a Dios. Uno de los aspectos que parece que más se han desarrollado dentro de la obra, dentro del Opus Dei, es el aspecto educativo. De hecho, San José María Escrivá, la manera en que él atrajo a los jóvenes
hacia el Opus Dei era a través de unas academias donde se ayudaba a estudiantes de arquitectura, de derecho, para eh, que les vaya mejor en sus estudios. Hoy, sin embargo, podemos ver que existen grandes universidades, la Universidad de Navarra en España, o una de las universidades más prestigiadas en el Perú, como la Universidad de Piura, que son parte del Opus Dei, o colegios que llevan el espíritu del Opus Dei, como el colegio que tú diriges. ¿Cuán importante ha sido el Opus Dei en el desarrollo del conocimiento y en la enseñanza a nuevas generaciones? Y bueno, Quique, cuando hablamos, digamos, de la labor apostólica, ¿no? Y de acercar a otros a eso que tú descubres y que te llena la vida, ¿no? Pues mira, no es tanto un tema que podría partir, digamos, como uno podría pensar, ¿no? Institucionalmente, universidades, colegios, todo eso, ¿no? Yo quisiera hacer una cosa, voy a decir, y es que en verdad es un tema de amistad, ¿no? Es decir, cuando uno tiene un buen amigo, ¿no? Influye en uno, eso no cabe duda, ¿no? Porque te cuenta cosas, te dice cosas, ¿no? Entonces, es un tema en verdad, ¿no? De amistad, ¿no? De amistad, de que tú tienes a alguien, un amigo, y tú has descubierto una cosa maravillosa y no te la puedes guardar. La tienes que compartir con él y lo tienes que decir, oye, mira, ¿no? Hay esta cosa maravillosa, hay este llamado del Señor, somos hijos de Dios, y esto pues, debe trascender en toda tu vida, ¿no? Y le vas ayudando a que se acerque, ¿no? Que se acerque a todo eso, ¿no? Ahora, obviamente, ¿no? El tema de las universidades, los colegios, todo eso, ¿no? Pues para ellos, ¿no? Es una bendición, ¿no? Contar pues con este espíritu, ¿no? Este espíritu del trabajo bien hecho, de santificar todo nuestro trabajo cotidiano, ¿no? De encontrarse a Dios en las más distintas situaciones que la vida te va presentando, ¿no? La Universidad de Navarra tiene mucho prestigio, todo eso, ¿no? Y la gente que está ahí trabaja con mucha intensidad, o como tú dices, ¿no? En nuestro colegio también, todo, ¿no? Y es que, claro, el acercarnos a las enseñanzas de San José María, ¿no? Que es en verdad un padre, ¿no? Que nos guía, que nos ayuda, pues claro, te ayuda muchísimo, ¿no? A enfocar las cosas de un modo distinto de una persona que podría también colocar un colegio, colocar una universidad por otras motivaciones, ¿no? Muy válidas de repente, muy nobles, ¿no? Pero aquí, ¿no? Este núcleo de enseñanza de San José María, ¿no? Sobre esa, ¿no? Llamada a la santidad, ¿no? O sobre ese sabernos hijos de Dios en medio del mundo, ¿no? Pues, claro, matiza y da un color a todo diferente, ¿no? Es decir, ese reconocimiento de los padres como primeros educadores, ¿de dónde venía? Enseñanzas de San José María, ¿no? Que muchas personas luego las fueron aprendiendo y transmitiendo y haciendo proyectos educativos. Además, en un colegio puedes ayudar a muchas personas. O sea, una cosa muy importante, ¿no? Es que no solamente son los alumnos, son los padres que son muy importantes en la vida de ellos y les puedes ayudar y transmitir cosas muy buenas que pueden servir mucho para que eduquen bien a sus hijos. Bueno, el tiempo nos ha ganado, Juan Carlos, pero dime, mañana es la fiesta de San José María Escrivá de Balaguer. ¿Cuáles son las actividades que se han programado para esto? Me imagino que ahora deben ser muy virtuales ante los tremendos problemas de la Ante la pandemia. pandemia. Quería saber qué actividades hay Sí, bueno, mañana, si hay algo programado en especial. sí, bueno, en todo el mundo habrá actividades, ¿no? Siendo la más importante la celebración eucarística, ¿no? ¿No? Es ¿Y hay decir, manera en mañana, que ¿no? se Por lo menos puedan acá en unir a Arequipa, a a las esa 12 habrá una... celebración? ¿Cómo? Dime, Quique, ¿Hay dime. manera que la gente común y corriente pueda sumarse a a esa misa? Sí, sí, claro. Claro, uno puede sumarse a muchas actividades que estarán puestas en la página que hay de la obra, ¿no? Si uno entra por internet y no busca opusdei, ¿no? .org, ¿no? Va a encontrar ahí, ¿no? Una gran cantidad de actividades, ¿no? Y a las cuales uno podrá sumarse, pero como digo, ¿no? De las más importantes estará la celebración eucarística, ¿no? Que será, pues, a muchas horas en distintas partes del mundo, en distintas ciudades, ¿no? Que será, pues, un momento, ¿no? De agradecimiento, ¿no? Y como es en toda celebración eucarística, para pedir unas cosas, ¿no? Para agradecer otras, para arrepentirse de algunas, ¿no? Y para, ¿no? Manifestar nuestro amor al Señor y agradecimiento por habernos permitido, ¿no? Estar en la iglesia y darnos esta vocación concreta.
Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Ha sido muy interesante conversar contigo sobre el Opus Dei, una de las organizaciones más importantes dentro de la Iglesia Católica. Es realmente una prelatura personal más que una orden religiosa. Eh, Exactamente, es una prelatura personal, Quique, sí, que se puede entender de un modo muy sencillo, y es que la obra, ¿no? Es, digamos, parte de la iglesia y cuyas enseñanzas, formaciones son, su formación es para todo el mundo, ¿no? Es para todos. Perfecto. Gracias, Juan Carlos. Ha sido Muy muy bien. amable. Ha No, sido gracias, Quique, muchísimas gracias por tu invitación. Ha sido Juan Carlos Rivera. Juan Carlos Rivera es profesor, es director del Colegio Nuestra Señora del Pilar, es miembro de la Asociación Vida y Familia y miembro también del Opus Dei. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana. No, el lunes, en modo. Muchas gracias.